A veces la lógica no coincide con la realidad. Imagina que llevas años preparándote para un examen, conoces el material mejor que nadie en el salón. El día del examen llegas temprano, con todo listo, todo preparado, y terminas reprobando frente a un compañero que ni siquiera estudió. Eso, en esencia, es lo que pasó en el Congreso peruano el 18 de febrero. María del Carmen Alba llegó a esa votación como la candidata más preparada, más conocida y con más redes del grupo. Ojo, aclaro que no es ella santo de mi devoción, pero eran los candidatos en ese entonces. Ella ya había presidido el Congreso antes, conocía los pasillos, las personas y los acuerdos tácitos. Podría decirse que estaba más preparada, entre comillas. Tenía el respaldo declarado de las bancadas más grandes. O eso fue lo que muchos creímos ingenuamente, como si la palabra en ellos valiera algo. Frente a ella estaba José María Balcázar, de 83 años, congresista de Perú Libre, con 13 denuncias encima y un historial que ningún noticiero leyó completo en una sola noche. Un hombre que durante la votación estaba literalmente sentado, esperando. Y claro, otra ingenuidad. Uno pensaba que con ese historial, pues el Congreso no cometería el mismo error que ya había cometido con Yeri. Resultado, Balcázar ganó 64 contra 46 votos, una paliza. Pero ¿cómo puede perder la candidata más preparada contra el candidato que menos hizo? Esa es la pregunta que intentaremos responder. Y la respuesta nos va a servir de mucho más allá de la política peruana. Lo que pasó esa noche no es una rareza congresal, es un patrón humano de negociación, de psicología y de poder. Si aprendemos a verlo aquí de la manera adecuada, vamos a poder reconocerlo en nuestro trabajo, en nuestras carreras o en cualquier grupo donde haya decisiones que tomar y personas que convencer. No sé si alguna vez han preguntado por qué le hacemos caso a alguien en política. Y no es porque sea el más inteligente esta persona, o no porque lo conozcamos personalmente. No, de repente ni eso sucede. Sino porque el sistema dice que ese cargo tiene esa autoridad. Un sociólogo alemán llamado Max Weber, que es uno de los pensadores más importantes del siglo XX, le dedicó su vida a intentar responder esa pregunta y llegó a una conclusión que me parece muy interesante, porque trata de explicar lo que aquí está sucediendo. Weber dijo que la autoridad política viene de tres fuentes completamente distintas. Ojo a esto. La primera es la tradición. Obedecemos porque siempre fue así, porque ese apellido o esa familia siempre mandó, o partido político. Los Acuña, por ejemplo, tienen algo de esto en sus regiones. El nombre ya mueve expectativas antes de que digan alguna sola palabra. La segunda es la del carisma. Seguimos a alguien porque tiene un magnetismo, una visión que te hace sentir parte de algo mucho más grande. No importa la experiencia, importa lo que proyecta. Hay otra tercera forma, y esta es la que manejaba Alba. Es lo que Weber llamó la autoridad racional legal, la autoridad del cargo, del procedimiento, de las reglas escritas. El problema de este tipo de autoridad, me refiero a la racional legal, es que tiene una condición de funcionamiento que las otras dos no tienen. Depende de que todos respeten las reglas del juego. Respetar las reglas del juego. La autoridad tradicional funciona aunque algunos no la quieran. La autoridad carismática funciona aunque las reglas no existan. Pero la racional legal se derrumba en el momento en que los actores deciden que las reglas no les convienen. Es cuando patean el tablero. Y eso fue exactamente lo que pasó esa noche. Cuando varios actores simultáneamente deciden romper las reglas por resentimiento, por cálculo, por revancha, el candidato que solo tiene el procedimiento a su favor se queda sin argumentos. Hay algo que al principio parece imposible de explicar. ¿Cómo puede ganar alguien que estaba sentado mientras la otra candidata corría de un lado a otro? La respuesta viene de la filosofía taoísta.
En China, hace más de 2000 años, Lao Tse escribió algo que suena paradójico, pero que describe perfectamente lo que pasó. Él dijo: el vacío es lo que hace útil a la rueda, a la vasija, a la habitación. Una vasija llena no puede contener nada más. Una vasija vacía puede contener lo que necesites. Un candidato sin posición propia definida, sin historial reciente que amenace a nadie, se convierte en un espacio donde cada bancada proyecta sus propios intereses. Alba era un producto terminado. Tenía una historia conocida, episodios recordados, posiciones claras que a algunos les gustaban y a otros los espantaban. Balcázar era, políticamente hablando, arcilla, era alguien moldeable. Y es que el que no toma posición crea el espacio para que los demás hagan todo por él. Balcázar no fue brillante ni astuto. Creó el espacio para que los peces gordos puedan utilizarlo. Otros pusieron sus votos en él porque les convenía y él simplemente estaba en el lugar correcto. Eso hace la derrota de Alba aún más dolorosa, porque no perdió contra un gran estratega, perdió contra un instrumento. Aquí viene algo que casi nadie menciona cuando analiza esta elección. Porque no nos vamos a enfocar en los votos, no nos vamos a enfocar en las bancadas, sino lo que pasaba en la cabeza de Alba mientras todo se derrumbaba. ¿Por qué? Porque vamos a aprender muchísimo. Alba no llegó a esa noche ciega, llegó con información, con reuniones, con fotos, con declaraciones de apoyo. Caramba, nos podía haber pasado a nosotros. Y aún así perdió por 18 votos. Para entender por qué, necesitamos saber algo sobre cómo funciona el cerebro humano bajo presión. El psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, dedicó décadas a estudiar cómo tomábamos decisiones. Su conclusión más importante fue que el cerebro no es una máquina racional, es una máquina que crea historias que se sienten racionales. Lo que documentó es que en política, como en los negocios y como en cualquier etapa de nuestra vida, las personas constantemente confunden tres realidades completamente distintas. La primera es lo que la gente dice. Los apoyos declarados, los compromisos verbales, las fotos juntos. Esta capa existe y tiene peso, claro está, pero tiene un defecto fundamental. Es la más susceptible a la presión social. Decirle a alguien en su cara, no te voy a apoyar, tiene un costo que la mayoría evita. Entonces dicen que sí, o no dicen que no, y el candidato lo registra como un voto seguro. Esto es interesante. ¿Te ha pasado que le preguntaste a alguien si iba a ir a tu evento y te dijo que sí y luego no apareció? Bueno, eso exactamente, pero a una escala parlamentaria. La segunda es lo que la gente hace. El voto real. Cuando el voto es secreto y nadie puede rastrearlo, caramba, se vuelve en el espacio idóneo. Aquí está el abismo. Kahneman lo llamó la diferencia entre preferencia declarada y preferencia revelada. Lo que dices que harías versus lo que haces cuando llegue el momento, con consecuencias reales. Alba construyó su mapa de votos sobre la primera capa y navegó como si describiera la segunda. La tercera es la más poderosa de las tres, lo que cada actor cree que los demás van a hacer. Las expectativas colectivas en política, igual que en los mercados financieros, se podría decir que se convierten en profecías autocumplidas. Cuando en la primera vuelta los resultados mostraron 46 para Balcázar y 43 para Alba, la pregunta de cada congresista indeciso cambió. Ya no era a quién apoyo, sino de qué lado voy a estar cuando esto termine. La lección más dura, si algo importa de verdad, pues no hay que medir la intención. Tenemos que aprender a medir el compromiso. La intención es poesía. El compromiso deja recibos. Repensando los hechos acontecidos, pude lograr identificar tres sesgos que atraparon a Alba. Los sesgos de confirmación hacen que el cerebro filtre la realidad y se quede con las señales que confirman
lo que uno quiere creer. Cada reunión positiva, cada foto de apoyo reforzaba la narrativa de victoria. Las señales de alerta eran filtradas no porque Alba fuera tonta, sino porque así funciona el cerebro de todos nosotros. El sesgo de pensar que ya invertí semanas en este acuerdo, así que todo tiene que salir bien, pues es muy peligroso, porque cuando has puesto tiempo y capital político en una negociación, el cerebro sobreestima su solidez. La inversión previa se convierte en evidencia de una solidez futura. Una trampa que no distingue entre principiantes y expertos. El tercer sesgo que me parece interesante mencionar es el más visible y que se ven en las grabaciones, es la ilusión de control. Si llamo a 10 más lo arreglo. Alba corría de escaño en escaño durante la votación mientras Balcázar permanecía sentado. Esa imagen no es solo descriptiva, es diagnóstica. En negociación política, el exceso de movimiento visible se lee como desesperación, no como liderazgo. El que espera tranquilo proyecta control. El que corre proyecta necesidad. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque los actores indecisos que vieron esa escena subieron el precio de su voto en tiempo real. Oferta y demanda. ¿Por qué los aliados se fueron? Esa sería la gran pregunta. Para entender la tradición política necesitamos soltar una idea que parece obvia, pero que casi siempre es falsa. Que los aliados te traicionan porque no eran leales. El sociólogo George Simmel estudió la estructura de la traición en los grupos pequeños y llegó a una conclusión que al principio sorprende. La traición no ocurre donde hay menos lealtad. Ocurre donde hay una lealtad mal gestionada. Los congresistas que abandonaron a Alba habían posado en fotos con ellas declarando su apoyo, asistiendo a sus reuniones, a sus almuerzos, cenas. Se fueron no porque fueran desleales por naturaleza, sino porque nadie construyó una estructura que hiciera costoso irse. Ojo con este punto, que es muy importante. Si no existe un costo de salida, la traición es racional, individual y gratuita. Ahora, también debemos considerar que a veces no pierdes contra el rival, pierdes contra la aversión al riesgo de grupo. Y esa es una batalla que requiere una estrategia completamente distinta. También descubrí que hay dos fuerzas psicológicas que explican por qué tantos congresistas no podían votar por Alba, aunque en otro contexto quizás sí lo hubiesen hecho. La primera es el efecto espejo. Al verla, la veían a ella, pero también se veían a sí mismo. Y aquí viene un pequeño problema de Alba. Su figura les recordaba episodios que querían olvidar antes de las elecciones de abril. Los blindajes, las decisiones incómodas, los excesos propios, los abusos. Votar por Alba era validar públicamente todo lo que querían reescribir, borrar o olvidar. Era aparecer en cámara del lado de alguien que encarnaba exactamente lo que el ciudadano promedio les reprochaba. A fama y échate a la cama, dicen. La segunda es la revancha diferida. El psicólogo Cialdini documentó que la reciprocidad opera en dos direcciones, hacia la gratitud y hacia la revancha. Cada congresista que Alba había presionado, ignorado o confrontado acumuló una cuenta pendiente. No la verbalizó, simplemente esperó el momento de saldarla sin un costo visible. Y esa noche, con el voto secreto, llegó ese momento. Ella no vería venir la mano. Recordemos el impulso de cobrar a un agraviado, pues es percibido con cuál es el costo que me va a generar devolverle el favor o cobrar la traición. Ese es un tema que ayudó mucho el voto secreto. Ahora vamos a tratar de hacer un análisis donde vamos a nombrar los errores de Alba uno por uno, sin eufemismos y sin crueldad innecesaria, porque cada uno es reconocible, humano y evitable si sabemos encontrarlo. El error 1 es que confundió conocer el mapa con controlar el territorio.
Alba conocía los pasillos del Congreso, como ya lo dije, como la palma de su mano. Y eso fue exactamente su trampa. Confundió conocer el sistema con controlar las voluntades dentro del sistema. Son cosas muy distintas. Sun Tzu lo dice en El arte de la guerra. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. El problema es que Alba conocía al enemigo declarado, pero no conocía al aliado que ya había decidido traicionarla. Y en cualquier negociación es el aliado que falla el que te destruye. No es el enemigo que ya tenías en el mapa. ¿Cuál es el segundo error? Repartió lo que no tenía. Y este quizás sea el más costoso. En Japón existe un principio de negociación llamado nemawashi, que literalmente significa preparar las raíces antes de trasplantar un árbol. La idea de hacer cualquier propuesta formal primero requiere de preparar el terreno en silencio. Así se construye un consenso invisible. Y solo cuando el acuerdo ya existe, en la práctica, lo haces público. Alba hizo exactamente lo contrario. Negociaciones sobre carteras y posiciones circularon antes de tener los votos asegurados. Eso produjo 3 consecuencias que se retroalimentaron. ¿Cuál fue la primera consecuencia? Señaló debilidad. En cualquier negociación, quien ofrece antes de tiempo es porque no tiene suficiente poder propio. La desesperación se detecta y los actores con olfato político lo ven inmediatamente y suben el precio. La segunda fue que creó expectativas que no podía cumplir. Cada promesa que no se materializa es una traición percibida antes de la votación. Y la traición percibida convierte a un aliado tibio en un enemigo activo. La tercera es la más cara. Ofreció lo que ya tenía dueño. En sistemas donde los cargos tienen propietarios informales, acuerdos no escritos, pero reales, ofrecer esa posición a otro actor sin reconocer al dueño informal es declarar una guerra innecesaria. El perjudicado tiene ahora un incentivo concreto para hacerte perder. El tercer error es que negoció en público cuando debía negociar en privado, entonces. Las grabaciones muestran a Alba moviéndose escaño en escaño durante la votación, intentando cerrar acuerdos. Esa imagen que muchos leyeron como trabajo duro es en realidad el síntoma de un problema más profundo. El trabajo que debió haberse hecho antes no estaba hecho. La regla de oro es simple. Lo que se construye en privado se ratifica en público. Nunca es al revés. Cuando intentas cerrar acuerdos frente a cámaras durante la votación misma, pasan 2 cosas devastadoras. 1. Los indecisos suben el precio de su voto porque saben que los necesitas y el tiempo se acaba, oferta y demanda. Y los que ya se habían comprometido se acobardaron al verse en cámaras del lado de alguien que claramente estaba perdiendo. Si tu negociación es visible durante la votación, ya llegaste tarde. El trabajo debió haber estado terminado antes de entrar al hemiciclo. Error 4. Salió a conquistar afuera sin asegurar adentro. Alba salió a construir alianzas con bancadas externas antes de haber blindado su propio bloque. Y el resultado fue que congresistas que habían posado con ella en reuniones previas no votaron por ella cuando llegó el momento. Piénsalo. Es como construir una casa. Antes de levantar paredes exteriores, aseguras los cimientos. Es lo más lógico. Antes de negociar con bancadas ajenas, cierras el bloque propio, porque si tu bloque falla en la votación, todo lo demás da igual. Y aquí aplica directamente lo que ya vimos sobre los compromisos. Una foto juntos no tiene un costo de salida. Una reunión positiva tampoco. Para que un compromiso sea real, necesita un beneficio claro. Si se cumple, costo claro. Si se rompe, y un mecanismo de verificación. Alba no construyó ninguno de los 3, con suficiente solidez en su propio núcleo. El quinto error es que negoció con el líder, pero no con los votos individuales. Este es el error más sofisticado y el que más directamente explicaba la derrota.
César Acuña declaró públicamente su apoyo a Alba. Ese era el mapa oficial. Pero entre la declaración pública del líder y el voto real de cada congresista de su bancada hay una distancia que Alba no midió y que esa noche se volvió un abismo. 3 congresistas de APP no siguieron la instrucción de su propio líder. No fue rebeldía espontánea. El propio secretario ejecutivo de APP, Luis Valdés, lo había anticipado cuando declaró que los congresistas votarían democráticamente según su conciencia, no solo la posición partidaria. Esa frase, que sonó institucional en el momento, era en realidad una advertencia. El partido no garantizaba disciplina de bloque. Alba escuchó la declaración de César y la registró como garantía. No escuchó la advertencia de Valdés y no habló individualmente con cada congresista de APP para asegurarse de que el compromiso del líder se traducía en voto concreto. La declaración del líder no es un voto, es una orientación, y una orientación sin un mecanismo de cumplimiento es solo eso, una intención. Para convertirla en un voto real necesitas hablar con cada persona que va a depositar la papeleta, no con quien los representa. Tiene que ser con ellos y de forma particular. Esto vale más allá de la política. En cualquier organización, el jefe dice que sí y el equipo hace otra cosa. Confiar en el jefe sin verificar con el equipo es exactamente el mismo error. A escala diferente, sí, pero con las mismas consecuencias. El 6º error que llegué a identificar es que llegó con una mochila y no la gestionó. Alba no era novata, ya había presidido el Congreso, conocía exactamente quién era quién, y precisamente por eso debía saber que su historial pesaba más que su experiencia en la percepción de muchos actores clave. Los episodios polémicos de su gestión anterior no habían prescrito en la memoria de los congresistas, y su candidatura los activó todos al mismo tiempo. Cada congresista que la recordaba de forma incómoda tenía ahora una razón adicional para no aparecer al lado de ella ante cámaras. Una gestión previa de imagen hubiese sido necesaria semanas antes, no la noche de la votación. Podría quizás eso haber cambiado la historia o el rumbo, ¿no? No hubo una disculpa, no se necesitaba una disculpa pública genérica, se necesitaba algo más preciso, algo más personal, una llamada a los actores con los cuales había habido fricción, un reconocimiento específico de un episodio concreto, solicitándole las disculpas del caso. En psicología social se llama reparación relacional. No borra el pasado, pero activa el mecanismo de reciprocidad en dirección positiva. Le da al otro una razón para verte diferente. Mira, al final no se trata de ser malo. Si puedes hacerte amar, perfecto. Si no, hazte predecible. Y si no puedes eso, tampoco. Al menos haz que traicionarte sea costoso. Ese quizás sea el mensaje final. Y es algo que nosotros debemos aprender. Porque de eso se trata. Analizar los hechos que suceden, aprender de los errores para que no nos afecten en el futuro. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.